Damas y caballeros, continuaremos con nuestro programa. Nos habían consultado acerca de la ponencia de residuos y reciclaje 5.0 por una cuestión que algunos inconvenientes técnicos no hemos podido tener en primer término al ingeniero Marco Antonio Tinoco Venero, pero sí nos va a acompañar a continuación. Ahora sí tendremos esta ponencia programada, la número 27, y como les decía, nos acompaña el ingeniero Marco Antonio Tinoco Venero, a quien lo invito a ir compartiendo su pantalla mientras vamos a conocer brevemente parte de su trayectoria profesional. Él es ingeniero ambiental, especialista en economía circular y gestión pública, cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de residuos sólidos, gestión de opciones de mitigación de GEI, gestión ambiental en escenarios de conflictos socioambientales y gestión pública, docente para entidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Universidad Nacional del Callao, es miembro del subcomité de gestión de residuos sólidos del Instituto Nacional de Calidad, del INACAL, y actualmente gerente general de Bedoya y Venero SAC. Para nosotros es un gusto contar con su presencia y un tema tan importante como es el manejo de los residuos y el reciclaje 5.0. Muy buenas tardes, ingeniero Marco Antonio Tinoco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que no nos agarre cansados esta etapa del evento. Más bien felicitaciones por el gran esfuerzo y el enfoque que se pone en la planificación a largo plazo, ¿no? He estado viendo que las ponencias están justamente dirigidas a generar un panorama o en todo caso a propiciar una visión de lo que debería ser el Perú y el mundo en cuanto a la gestión en general, ¿no? He visto mucho enfoque en cuanto al tema ambiental, lo cual me alegra bastante, porque dice mucho de hacia dónde estamos migrando o hacia dónde estamos yendo como país, como profesionales y también como gremio de ingenieros, ¿no? Perdón que me haya demorado un rato, ya cambié mi cámara, creo que no se veía bien. Pero bueno, vamos a explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos de reciclaje 5.0 o de la gestión de residuos sólidos en esta nueva etapa. Pues se trata ya no de gestionar residuos sólidos propiamente dichos, sino más bien de enfocarnos en aquellos aspectos que generan los residuos sólidos, es decir, en reducir o en minimizar la generación de residuos desde el diseño de los procesos, y eso quiere decir desde el diseño de los materiales, lo cual significa desde la extracción de los recursos naturales, ¿no? Es decir, ya cuando se piensa en fabricar un celular o se piensa en fabricar una laptop o cualquier material de uso, ya sea cotidiano o no cotidiano, pues se tiene que pensar en cómo se va a hacer ese diseño para generar menos residuos. Uno de los componentes en los que me voy a centrar más durante esta presentación es el plástico, porque tiene una serie de implicancias y una serie de connotaciones. Es muy bueno en realidad. Ya desde los años 50 se produce plástico en el mundo e incluso antes con algunas fibras o algunos acrílicos específicos. Pero ya en los años 50 se empieza la gran generación de plástico y va a continuar, si es que no hacemos nada, en ascenso en un 40% más, tanto en producción y consumo, ¿no? Un estudio de la Universidad de Utah, por ejemplo, muestra que se ha encontrado hasta 1.000 toneladas de plástico que se depositan en áreas protegidas al oeste de Estados Unidos, ¿no? En el 98% de las muestras que se analizaron en estos espacios protegidos, en estas áreas naturales protegidas de Estados Unidos, se encontraron microplásticos. Ahora, mucho se habla de los microplásticos, pero no se dice bien o no se precisa a qué nos referimos cuando hablamos de microplástico. Básicamente hablamos de aquellas partículas menores a los 5 milímetros, ¿no? Es decir, cuya captura, cuyo manejo va a ser muy complicado, específicamente en los mares. Y aquí les dejo una vista también del documental Albatros, que se realizó en la isla Midway, ubicada en el Pacífico Centro-Norte, y es una isla aparentemente deshabitada. Es una isla aparentemente donde no hay actividad humana, pero vemos que el plástico ha llegado ahí y vemos en las distintas fotos cómo
es que atenta contra la vida de algunos animales y con eso obviamente atenta con el flujo o la cadena alimenticia de todo un ecosistema, ¿no? Y eso termina afectando ciertamente a nosotros, a los seres humanos. A partir de los años 60, la producción de plástico se aumentó en 400% respecto a los años anteriores, ¿no? Y así, este es más o menos el derrotero de lo que ha seguido la producción y el uso de plástico, hasta que el 2007, el estado de San Francisco en Estados Unidos prohíbe el uso de bolsas plásticas ante la falta de infraestructuras para que se dispongan adecuadamente estos materiales como residuos. Y alguien podría decir, oye, pero el reciclaje es la gran maravilla porque nos permite devolver al uso este material, como muchos otros materiales. Podemos hablar del vidrio, podemos hablar del plástico, del acero, del metal en general y de muchos otros materiales. Lo cierto es que no todo reciclaje se lleva a cabo en ciclo cerrado, es decir, no todo reciclaje permite que el mismo material que ingresó a un proceso sea el que vuelva a salir en las mismas condiciones de viabilidad técnica, de factibilidad económica y de pureza que le permita entrar a un proceso o que le permita ser utilizado por un usuario específico. Entonces, esos ciclos, en la mayoría de los casos, solamente se pueden desarrollar por 6 veces, como en el caso del papel, por ejemplo, en donde ustedes ya conocen estos materiales de los que están hechos, por ejemplo, los empaques para huevos, ¿no? No es otra cosa que papel reciclado, que está entre la quinta y sexta vez de reciclaje. O sea, el reciclaje no es la panacea del mundo y en un enfoque, como ya me ha precedido anteriormente el expositor sobre economía circular, pues justamente lo que se busca es tener ciclos cerrados. Son muy pocos los materiales que pueden ser reciclados bajo ese esquema de ciclo cerrado, ¿no? Principalmente el vidrio y los metales, por ahí alguno otro más. Actualmente, casi 700 especies marinas han ingerido o se han enredado y han muerto por producto de la contaminación por plástico en los mares, ¿no? Felizmente el mundo se ha dado cuenta, ya esto empieza hace algunos años, pero el año 2018, en enero, China, que reciclaba cerca del 60% de plásticos en el mundo, pues cierra las puertas a los residuos para su reciclaje. ¿Por qué? Porque China recibía residuos de la Unión Europea, residuos de Estados Unidos, a través tanto de China continental como de algunas de sus islas, aglomerando en total el 60% de los plásticos en el mundo. Entonces, al ver su industria manufacturera totalmente contaminada y al ver que los días parecen noches prácticamente por las condiciones de polución en el aire que se generan, pues China decide decir, no voy a aceptar más plástico. Entonces, al igual que el coronavirus, esto se expande por el mundo y se lanzan las alertas para reducir el uso de plástico. Y es así que Naciones Unidas, que la Unión Europea, que ISWA, que es la organización que agrupa a las y los consultores en residuos sólidos en el mundo, pues dicen, tenemos que hacer algo contra el plástico. Y como todos ustedes seguro se han dado cuenta, pues se empezaron a lanzar muchas normas respecto a los plásticos y de cómo manejarlos y cómo reducir su producción y su consumo, ¿no? Hay algunos casos interesantes ahí. Entonces, como ustedes saben, todos los países empiezan a regular el uso de plástico. Obviamente Perú no se queda atrás y Perú también saca el 2018 la ley 3884, que es la ley dedicada a regular el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Y así plantea ciertos periodos en los cuales se van a ir dejando de usar primero algunos materiales específicos como el poliestireno expandido o el tecnopor, y luego de unos 3 años de su aplicación, las bolsas de plástico deberán ser reemplazadas por bolsas reutilizables, que ya lo vemos más o menos en los supermercados. Ahora, no quiere decir que esa migración se esté dando de manera totalmente adecuada, porque si bien es cierto, nos venden la bolsa en el supermercado, los alimentos en los supermercados los tenemos todavía en plástico. Entonces hay como un doble discurso de la misma norma y del mismo desempeño de parte de las empresas de retail en ese caso. Pero claro, se ajustan a cumplir la norma, porque lo que está prohibido es la venta o el expendio libremente de estas bolsas de plástico. Lo que todavía no está prohibido son o es
proteger a los alimentos con láminas de plástico. Igual va a pasar después con los envases de alimentos, que van a tener que incluir por lo menos 20% de plástico reciclado en su composición. Y así después tenemos algunas otras prohibiciones que se van a tener, ¿no? Han habido algunas iniciativas nacionales para ir migrando de este material hacia otros que puedan facilitar más su uso o el uso de materiales que no contengan plástico y que además puedan ser o reutilizables o compostables, es decir, que pueda hacerse compost a partir de estos materiales. Así tenemos ya envases hechos a base de cáscara de yuca, de hoja de plátano, también hay intentos de fabricarlos a partir de la cáscara del café, de bambú, y etcétera, ¿no? Sin embargo, esa migración todavía es lenta. Y esa migración es lenta porque en cierta medida todavía no existen tantos medios coercitivos para poder hacer migrarla, y por otro lado, todavía no existe la costumbre del usuario para poder exigir otras condiciones. Estoy seguro que todos aquí alguna vez hemos pedido un delivery y muy pocas veces nos damos cuenta o notamos estos deliveries que nos traigan o que provean los alimentos en algunos empaques, por lo menos de cartón, si es que no son empaques compostables hechos a partir de fibra orgánica, ¿no? Algunos ejemplos son los que vemos, como les decía, en las tiendas o en los supermercados, pues tenemos este tipo de imágenes muchas veces, ¿no? Sin embargo, en la caja nos preguntan si vamos a desear comprar la bolsa o no porque desean cuidar el ambiente, o sea, lo cual es por lo menos distorsionado, ¿no? Por no decir contradictorio. Por otro lado, también tenemos el Decreto Supremo 003 del 2020 de Produce, que plantea la hoja de ruta hacia una economía circular. Y ahí se establece como uno de los ejes de trabajo de esta ruta aprobar algunos reglamentos que regulen el uso de plástico y los recipientes descartables. Para eso ciertamente se tienen otros componentes de la hoja de ruta para que se pueda respaldar o se pueda incentivar también la fabricación de recipientes o de empaques que provengan de materiales naturales, ¿no? Y también establecer algunos mecanismos para generar información estadística acerca de la importación, la fabricación y la distribución, ¿no? de bolsas o de los insumos que se utilizan para generar estas bolsas. Se plantea también en esta hoja de ruta que se debería promover la acreditación de laboratorios que incluyan ensayos de biodegradabilidad. Es decir, que estos procedimientos para realizar estos ensayos para ver si específicamente un plástico que dice ser compostable o que dice ser hecho a partir de fibras netamente orgánicas, pues efectivamente cumple con estas condiciones o si es que generan más microplástico nada más. Entonces, eso es un aspecto todavía por afinar y todavía por lograr en nuestro país, ¿no? Algunos ejemplos. Aquí en el Perú se le ha dado el sello de acuerdo de producción limpia a Coca-Cola. Se lo da el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, el compromiso de esta empresa en Perú es justamente impulsar el reciclaje e incrementar la proporción de material reciclado en sus botellas, ¿no? Y en base a eso, pues, se le da este sello. Lo que no se difunde tanto es que para poder reciclar o para poder incrementar ese reciclaje muchas veces se importa residuos, es decir, se importa plástico ya usado hacia el Perú. O sea, somos importadores de residuos porque la recolección selectiva, es decir, la recuperación de residuos para su reciclaje no viene funcionando en su totalidad. En el Perú tenemos una cobertura, por ejemplo, de los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva del 1.9% en total. 1.9% de los residuos se recicla en el país a través de los medios formales, lo cual no sirve o no alcanza a abastecer las necesidades del sector industrial, ¿no? Es por eso que se requiere se recurre, perdón, a la importación. Ahora, hay consideraciones obviamente en las cuales los bioplásticos van a tener un rol bastante todavía difícil de cumplir en comparación con materiales como el PET o el teraftalato de polietileno, ¿no? Que es el plástico más usado a nivel mundial.
Primero que los bioplásticos tendrían que reproducir esas funciones, es decir, tendrían que funcionar igual que el plástico, ¿no? Y eso pues difícilmente viene ocurriendo u ocurre cuando se logra un costo demasiado elevado, como lo vemos aquí en las láminas, ¿no? Si bien es cierto, no se llega a reemplazar el uso de plástico a través de estos materiales, pues sí se puede llevar a cabo la transformación en algunas de las condiciones para que se puedan utilizar otros, se puedan fabricar bioplásticos a partir de otros insumos, ¿no? Como los azúcares, por ejemplo. Y luego también hemos evidenciado, tanto aquí en Perú como en otros países de Latinoamérica, la práctica esta de los ecoladrillos, ¿no? Que no es otra cosa de poner más plástico dentro de una botella de plástico y decir que eso tiene ciertas ventajas, cuando en realidad pues no es así. En realidad lo que estamos haciendo es aglomerar una serie de materiales que tienen ciertos componentes tóxicos e incluso metales pesados que le dan ese brillo, esas características propias de algunos empaques. Es una práctica que felizmente ya no se viene promoviendo, pero hasta el año pasado, nuestro mismo Ministerio del Ambiente, o este año a inicios creo, nuestro mismo Ministerio del Ambiente las promovía, ¿no? Y luego tenemos el gran problema de los microplásticos en el océano. Respecto a esto, pues hay un estudio publicado en julio de este año que se llama Breaking the Plastic Wave, que es rompiendo la ola del plástico, que plantea una serie de consideraciones, pero también de hallazgos, ¿no? Y uno de ellos es que el 78% de los microplásticos que existen en el mar, pues proviene del desgaste de los neumáticos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, pues ya la Costa Verde, ¿qué cantidad de microplásticos hará migrar hacia el mar, ¿no? Los otros son plásticos de pequeño tamaño, en un 18%, y las telas y las fibras, como nosotros las conocemos, pues aportan un 4% de microplásticos al mundo, ¿no? Vertidos al mar en el mundo. Cuando limpiamos a veces la casa o vemos que alguien limpia la casa, vamos a recoger siempre un polvillo. Eso tal vez lo hemos visto todos. Si vemos de cerca ese polvillo, van a ver que no es arena y no es tierra. En gran parte es pelusas de fibra, de fibra textil, ¿no? Y esa fibra textil generalmente es plástica o tiene mucho componente plástico y eso no lo notamos. Por eso es que también tenemos nuevas enfermedades a partir de un tiempo acá, ¿no? Antes no había la cantidad de alergias que teníamos, pero ahora sí las tenemos porque la mayoría de los tejidos son sintéticos y estamos en contacto con ellos todo el día. Y estos materiales contienen ciertos componentes que pueden generar este tipo de alergias o este tipo de afecciones, ¿no? Bueno, un poco de la parte no académica, pero sí de la parte teórica de esto es poder distinguir los tipos de plásticos, ¿no? Estos tipos de plástico están enumerados del 1 al 7, donde 7 pues es algo que todavía no está definido porque agrupa una gran cantidad. Y luego tenemos por último los plásticos biodegradables, ¿no? Y hay algunos ejemplos de cómo se encuentran o cómo se distinguen estos plásticos, ¿no? Ahora, se vienen gestionando un total de 129 millones de toneladas de plásticos en el mundo. Sin embargo, pues 99 millones más vienen escapándose de esa gestión, es decir, son tiradas en botaderos o ingresan a algún mecanismo de reciclaje informal, ¿no? Entonces, y como vemos, el estudio proyecta que al año 2040, tanto lo gestionado como lo no gestionado va a llegar a las 430 millones de toneladas en total, ¿no? Y de no tomar medidas, pues se van a tener un gran porcentaje, un 56% de residuos de plástico no gestionados o inadecuadamente gestionados, ¿no? En cuanto al uso de plástico, se plantea que se va a duplicar al año 2040
y el plástico vertido al océano está cerca a triplicarse, pasando de 11 millones de toneladas a 29 millones de toneladas, ¿no? Y la acumulación, por ende, se va a cuadriplicar si es que no se hace nada. Y eso quiere decir, obviamente, que la economía se ve afectada. Ya vamos a ver por qué. Sin embargo, como sabemos, tenemos una hoja de ruta hacia la economía circular, tenemos programas de segregación en la fuente, eso a nivel nacional. Y a nivel mundial hay una serie de compromisos de las empresas. Si se suma todo ese aporte, respecto a esas 29 millones de toneladas existentes ahora, solo se podría reducir el 7% de la cantidad de plástico, ¿no? O sea, todos los acuerdos, compromisos, medidas que se han tomado hasta ahora solamente nos permiten reducir en 7% la cantidad de plástico hacia el año 2040. Pero, sin embargo, tenemos también algunos escenarios, ¿no? El principal de ellos es el escenario de cambio de sistema. Como vemos, los compromisos actuales nos hacen reducir solamente este 7%. El reciclaje nos hace reducir un poco más, pero sin embargo no nos hace llegar a los niveles del 2016. Como vemos, aún así, tomando todas las medidas de reciclaje en el mundo, la cantidad de residuos en el ambiente provenientes del plástico sería todavía más elevada de la que se ha detectado el año 2016. Y claro, luego hay otras medidas como la reducción en la producción y en el uso, así como la sustitución por otros tipos de materiales más amigables con el ambiente, pero aún así no se llegaría, ¿no? Y otras de las medidas, específicamente para países de bajos y medianos ingresos, es la recolección y disposición final. La combinación de estos escenarios genera el escenario de cambio de sistema, ¿no? Donde vemos que efectivamente sí hay una reducción, que no llega obviamente al cero, todavía nos mantiene en un nivel elevado, pero sí permite hacer una reducción. Y más o menos aquí vemos cómo suma cada medida en cuanto a la cantidad de millones de toneladas y el porcentaje de plásticos que estarían relacionados a esa medida, ¿no? Las medidas de reducción van, por ejemplo, desde la eliminación, la reutilización del consumo y la reutilización para nuevos tipos de plástico, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Reutilización para nuevos modelos de prestación de servicios, por ejemplo. Y luego viene la sustitución, ya sea por papel recubierto o por materiales compostables, y genera pues esta reducción. Y así sumamos, cada opción tiene un porcentaje de reducción respecto a lo que quisiéramos llegar al 2040 en el mundo. Sin embargo, todavía estamos lejos de poder lograr esas cantidades que puedan de alguna manera reducir los impactos que se tienen en el mundo a partir de la mala disposición del plástico, ¿no? Ahora, ciertamente va a ser distinta la cantidad de plásticos que se vierten en el medio urbano, o cómo se gestionan en el medio urbano y en el medio rural, ¿no? Y cómo se gestionan también respecto al tipo de materiales, ¿no? Respecto a monomateriales rígidos, monomateriales flexibles, materiales de múltiple capa y microplásticos, ¿no? Y las fracciones de participación, pues son estas: en rosado los países de ingreso bajo, en verde los países con ingreso medio, y en turquesa los países de ingreso medio alto, y los países de ingreso alto pues tendrían esta participación, ¿no? En millones de toneladas anuales de residuos plásticos, ¿no? Más o menos está equiparado, pero hay una participación mayor en el medio rural, en aquellos países de bajo ingreso, y una participación menor en el medio rural de aquellos países de ingreso alto. Y este es uno de los escenarios, este es el escenario de base de cómo o cuánto costaría en miles de millones de dólares, pues aplicar tecnologías llamadas tecnologías maduras, como la producción a partir de materiales vírgenes y la conversión de plástico a plástico, ¿no? O el costo de utilización de nuevas tecnologías que pueden
necesitar algún subsidio, ¿no? Básicamente la gestión de residuos. Este es el escenario base. El escenario de cambio de sistema plantea esta proporción con este costo, o sea, el costo de cambiar el sistema mediante la combinación de medidas de manejo del plástico o de gestión de los materiales para producir menos plástico, pues tienen un costo menor, 720, versus un costo mayor de continuar con el escenario base, ¿no? Y mientras que las nuevas tecnologías que podrían necesitar su subsidio tienen un costo de 460.000 millones, ¿no? Por un lado, tenemos tecnologías maduras, conocidas, altamente validadas, y también por este lado, tecnologías que pueden necesitar un subsidio y que ahí están, pues, por el orden del sustituto, por materiales compostables, por la gestión de residuos o por el reciclaje de plástico a plástico netamente, ¿no? Y así también tenemos enfoques de modelos o de qué cosa hacer prácticamente en los países de economía de ingresos altos, de ingreso mediano alto, mediano bajo e ingresos bajos, ¿no? Y estas son las opciones, ¿no? Las mejores soluciones para países de ingreso alto, allá, abordar el vertimiento de microplásticos, liderar innovación y políticas, aumentar la separación de origen y reciclado, reducir exportación a países de ingresos bajos. Miren, esto es importantísimo. Desde los países de ingreso alto, reducir la exportación a países de ingreso bajo, o sea, a países como los nuestros. Abordar fuentes marítimas de vertimiento, es decir, verificar, supervisar y fiscalizar aquellas fuentes marítimas que vierten plástico, ¿no? Ingeniero Entonces, por Tinoco, ejemplo, restan aquí, 5 minutos. fantástico, entonces voy apurándome, gracias. Esto es el escenario sobre la conversión química que tiene mayor tolerancia en cuanto al manejo de estos plásticos, ¿no? Y eso ya lo van a poder ver ustedes en la presentación. Finalmente, cada una de estas medidas y la gestión tanto del reciclaje como de la economía circular, que debe entenderse como la extensión del uso o del tiempo de vida de los materiales y el aprovechamiento al máximo de su valor, pues tiene efectos sobre todas estas, sobre todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Atento a sus comentarios o cualquier duda que pueda haber al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Tinoco, por su brillante exposición. Realmente un tema sumamente interesante para todos a tener en cuenta, como es el manejo de los residuos. Para brindarnos mayores alcances, vamos a recibir como panelista y comentarista al señor Eduardo de la Torre Jave, coordinador nacional de programas y proyectos en Ciudad. Vamos a pedirle que encienda su micrófono. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros. Como mencionado, soy el coordinador técnico nacional de Ciudad Saludable. Y bueno, felicitar a Marco por su exposición. Bueno, yo quería conversar algunas cosas que Marco había mencionado y totalmente de acuerdo en lo que es la innovación, ¿no? Creo que eso es fundamental. La innovación en el origen, o sea, hablando de repensar todo el tema de los productos y de los servicios, y además el tema de la innovación en la parte final de la cadena. Entonces, pero en la primera parte que les mencionaba de la innovación en el origen, es necesario tener varias cosas en cuenta, ¿no? Porque mucho se habla de tener en cuenta solo el tema del empaque, más no del modelo comercial o del producto. Entonces, ahí hay que repensar realmente todo este tema del modelo comercial, del producto y también del empaque, ¿no? Sabemos que la economía circular requiere de gestión sostenible desde la extracción de la materia prima,
de la sostenibilidad o la gestión sostenible dentro de la producción de todos los productos y de la gestión de los residuos que se generan en la producción. Pero además del tema que es muy importante, que es el consumo responsable. Entonces son dos cosas muy, muy importantes en lo que es economía circular, ¿no? Y claro, y hablando de la innovación en el origen, precisamente es una de las partes o una de las acciones es la eliminación, ¿no? De lo que estábamos mencionando, de los empaques. También es importante el tema de la reutilización y la circulación de los materiales, como ya conocemos un poco el tema de la economía circular, ¿no? Y en lo que se refiere a la innovación de la cadena final, es importante desarrollar eh, nuevas tecnologías para la recolección, para la clasificación y para el reciclaje. Y es importante lo que mencionó al final Marco, que precisamente se tiene que dar una... las soluciones tienen que ir de acuerdo a las áreas geográficas y de acuerdo a las categorías del plástico o de otro tipo de residuos. Lamentablemente, muchas veces hemos visto que como funcionó en Suiza, lo traen a un pueblito de un lugar a las alturas muy en la zona andina, o piensan que todos los residuos son iguales, y no es así. Los residuos, el consumo es totalmente diferente, los plásticos son totalmente diferentes. O sea, hay muchos factores que intervienen, por eso es muy importante tener en consideración las soluciones por áreas geográficas. Entonces, creo que eso es fundamental. Para hablar un poco también de lo que mencionaba de esta migración lenta sobre los bioplásticos en el Perú, es cierto, la semana pasada Concitec presentó algunos avances, por ejemplo, en La Libertad, que estaba muy interesante sobre el uso de almidón de camote y de arracacha, que, que, que están desarrollando, pero sabemos que todavía es incipiente, y además sabemos que el costo también es muy alto, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que estudiar más, investigar más, y ver de qué manera otro tipo de residuos se puedan transformar en recursos. Y esto creo que es muy importante porque también hay que dar a conocer esto. Mucha gente piensa que cuando años atrás se hablaba de hacer bolsas plásticas, por ejemplo, del maíz o de papa, se estaba produciendo este tipo de producto, valga la redundancia, para hacer bolsas plásticas, y hubo todo un problema en todo el mundo, pero la idea es reutilizar o aprovechar o valorizar los residuos para hacer bioproductos, ¿no? Eso es importante. Con ecoladrillos, que también mencionó, estoy totalmente de acuerdo, porque realmente ahí estábamos desaprovechando también ese plástico PET que puede ser circular, y hacer los ecoladrillos para utilizarlo y colocar más residuos ahí y tenerlos para bancas u otra alternativa, no era como muy coherente, ¿no? Pero bueno, y solo para tener unos datos, para datos del 2018, por ejemplo, se habla de que el Perú en el 2018 se ha reciclado 130.000 toneladas de plástico. 130.000 toneladas en Ingeniero, el disculpe una 2018. pregunta. Qué pena interrumpir. Usted está presentando algo porque no se ve ninguna presentación en la pantalla debido a que la otra persona No, tiene todavía la pantalla compartida. no, estoy como panelista, estoy Ok, comentando perfecto, la gracias. presentación de Marco. Gracias. Entonces, les mencionaba de que en el Perú se ha reciclado de plástico 130.000 toneladas en el 2018, y de plástico PET se han reciclado 46.000 toneladas. Entonces, y Marco mencionaba también que hay una cantidad que llega también de importación. Bueno, de lo que es plástico es el 9%, y de PET ha sido importado el 6%. Entonces, pero aparte de todo eso,
creo que es muy importante el tema de educación y que eso ya está en lo que es consumo responsable, ¿no? Nosotros como Ciudad Saludable hemos visitado muchas partes del país, todas las regiones, costa, sierra y selva, y hemos visto realmente que hay una falta de compromiso, falta de responsabilidad por parte de los pobladores y no querer participar de los programas de separación en fuente de recolección selectiva. Por muchos factores, por temas políticos, por temas de desidia, preocupados más por un tema quizá de llevar alimento a la casa y no poder separar. Pero realmente los datos de recuperación todavía no son muy alentadores en el país y mucho más en esta pandemia que se ha reducido entre el 50 al 70% la recuperación de los programas de reciclaje en el país. Y eso ha afectado mucho, por ejemplo, al ingreso de los recicladores, que también son una parte muy importante dentro de la cadena que muchas veces no se los visibiliza, ¿no? Y hablando ya un poco de lo que mencionaba Marco del plástico y microplástico en el océano, es importante trabajar en la zona continental porque el 80% de los residuos que están en el océano van de la zona continental. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo, una buena gestión en la zona continental, vamos a evitar que esos residuos vayan a la zona marina. Y el 20% son los residuos que son generados dentro de la zona marina. En un proyecto que nosotros realizamos en el sur del país, nos dimos cuenta de los residuos que se generaban, por ejemplo, en la zona marina, sobre todo bolsas plásticas blancas, y preguntamos por qué tanta bolsa plástica de color blanco. Y nos dimos con la sorpresa que muchos pescadores artesanales llevaban hielo en esas bolsas blancas para mantener los productos que ellos pescaban, sacaban del mar y botaban las bolsas y esas bolsas regresaban a la zona costera. Igual identificamos una gran cantidad de envases de lejía y de igual manera esos residuos eran generados en la zona marina para la limpieza de las bateas, de las tinas que tienen los pescadores y luego eran arrastrados hacia la zona costera. Entonces, por eso es muy importante trabajar en la zona continental y también en la zona marina con los pescadores artesanales y con las poblaciones que están aledañas a la zona marino-costera. ¿Qué más? El tema de las microfibras, que también hablaba Marco, es un tema que todavía en el país no se habla, no se menciona. Precisamente todas estas fibras son llevadas por todos los canales del desagüe y todo eso que van a los ríos y al mar, se generan precisamente en el lavado que tenemos en las viviendas, ¿no? En las lavadoras y todo eso que todas estas fibras tan microscópicas van hacia el mar y están contaminando, ¿no? Y en realidad creo que, como ya para terminar mi participación, es muy importante darle una mirada al consumo responsable que les hablé hace un momento, porque antes de la pandemia una empresa a nivel nacional hizo, en supermercados de todo el país, hizo una encuesta y los pobladores o los consumidores ya identificaban antes de comprar un producto si era retornable, si era reciclable, si era compostable, si era biodegradable. Eso es muy importante como consumidores porque precisamente también ahí vamos a direccionar a las empresas y al mercado. Y ustedes se habrán dado cuenta, hay muchas empresas que ya están cambiando sus materiales. Por ejemplo, hay los empaques que no eran reciclables de los clamshells que quedaban, por ejemplo, comida o en los supermercados, hoy ya son hechos de plástico PET que pueden ser recuperados e ingresados a la cadena de reciclaje. Otro de los problemas que tenemos, que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el tema de reciclaje, es que hay mucho plástico que está invadiendo el mercado que no es reciclable. Puede decir plástico PET en el envase y es un plástico blanco, PET blanco, que no es reciclable.
por los aditivos que tiene el producto, por la mezcla que están haciendo en la fabricación del envase, y es muy difícil poder separarlo. Entonces, así como ese ejemplo, o como el pegamento que usan en muchos stickers de botellas o de envases, que lo pegan con PVC, o la misma etiqueta que también es de PVC, malogran o perjudican que el reciclaje sea más eficiente. Entonces, hay muchas cosas por hablar en el tema de reciclaje, en el tema de economía circular, pero yo me quedaría con eso y simplemente agradecer al Colegio de Ingenieros y solo pedir a las empresas, a la población, a la academia, a las organizaciones civiles, así como marchamos por algunas cosas de temas políticos, creo que podemos también hacer cosas por la conservación de nuestro ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Eduardo de la Torre Jave, al igual que el ingeniero Marco Antonio Tinoco, por tocar un tema tan interesante como es el reciclaje, la conservación del planeta, y también tener en cuenta que muchos son los aspectos que se tienen que verificar, pero la educación también es uno de ellos, ¿no es cierto? La educación desde la más temprana edad, y al menos pensando de muchos años atrás hasta hoy, se ha avanzado bastante, falta muchísimo, pero se ha avanzado bastante en lo que es la educación de los niños en el reciclaje. Hoy tal vez los hijos de muchos de ustedes que nos están siguiendo les enseñan a ustedes, o hasta a mí también, de cómo reciclar, cómo separar los residuos. Entonces de a poquito se va avanzando. Es una cuestión lenta, va a llevar mucho tiempo seguramente, pero al menos esa sí podríamos decir que es una buena noticia. Muchísimas gracias.